Iniciamos ahora el estudio del capítulo número 2 de la biología celular o citología 2, en la cual como temas vamos a abordar fundamentalmente la membrana plasmática y los diferentes mecanismos de transporte a través de dicha membrana. La célula, como unidad fundamental morfofisiológica de la materia viva, puede estar facilitando el aprendizaje a través de una división en tres partes principales: la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo, conceptos que ya hemos compartido con ustedes. Con respecto a la membrana plasmática, podemos decir que forma la superficie flexible externa de la célula y separa su medio interno del medio externo. Es quien le da identidad a la célula. Es una barrera comportándose como elemento de intercambio selectivo que regula el paso de sustancias hacia el interior y el exterior de la misma. Esta selectividad expresa la ayuda a establecer para mantener apropiadamente las actividades celulares normales en el medio interno celular. La membrana plasmática también se desempeña como con un papel importante en la comunicación entre las células y de las células con el medio externo, como ya fuera dicho. En el estudio histórico del advenimiento de la membrana plasmática, al comienzo se la describió simplemente como una estructura que permitía identificar en la microscopía de luz la separación entre una célula y otra. Eso, desde el punto de vista óptico, quedaba delimitado simplemente como una línea que podía o no captar las diferentes tinciones a las cuales era sometida el tejido o la célula en particular. Eso o ese modelo se mantuvo durante muchísimo tiempo hasta el siglo XX, en el cual alrededor de la mitad del mismo y con el desarrollo progresivo de la ciencia se llegó a la instauración y la implementación del microscopio electrónico en sus versiones originales, que permitían ampliar el conocimiento sobre los elementos que constituían la membrana plasmática. Y así empezamos a transcurrir y desandar un camino de modelo de la misma. ¿Qué pasó con el aspecto de la membrana al microscopio electrónico en sus inicios? La membrana plasmática permitía observarse un poco más ampliada en su campo de visión, aumentado el poder de resolución en la observación de la misma, y se podía graficar ahora como una bicapa, con una capa externa y otra externa que se presentaban de manera oscura, o también llamada electrón densa, separadas entre sí por una capa clara que inicialmente se denominó capa clara o electrolúcida. Se siguió investigando y se preguntó los investigadores a sus grupos respectivos cuál era la explicación de que presentara una doble capa oscura y una capa clara electrolúcida. Y a través de diferentes métodos como la electroforesis o bien
los diferentes métodos que emplean corriente eléctrica para los diferentes estudios bioquímicos, se llegó a la conclusión de que podía ser que las características morfológicas y en la observación que se observaban en la membrana plasmática se debía a la naturaleza química de la misma. Y así se continuó desde 1954 en adelante hasta que se propuso el siguiente modelo esquematizado en la proyección, como ustedes ven, como la estructura trilaminar de Dobson y Danieli. Es un esquema que permite explicar la observación de una capa externa e interna electrodensa y una capa media electrolúcida, que establece la estructura en sándwich de Dobson y Danieli. Establece que la membrana plasmática, estructuralmente y desde el punto de vista de su naturaleza química, está constituida básicamente por una membrana de naturaleza lipoproteica. Las proteínas se disponían de una manera externa o extrínseca y de una manera interna o intrínseca, constituyendo los elementos que estaban en contacto con el medio externo y el medio interno celular. Pero también la estructura propuesta por Dobson y Danieli allá por mediados del siglo XX determinaba que esta doble capa de proteína no era continua, que presentaba cada tanto interrupciones o discontinuidades que ellos llamaron poros y que estaban ocupados por otras proteínas que denominaron proteínas intrínsecas o de poro. Ustedes ven en el esquema las proteínas extrínsecas e intrínsecas de color verde y que son las responsables de la capa proteica externa e interna de 20 Armstrong de longitud o de espesor, mejor dicho, que expresaban la capa oscura que se había mencionado en un comienzo. Ahora quedaba relatar el porqué de la capa electrolúcida. Y en realidad la capa lúcida está formado por una capa lipídica bimolecular que, dada la naturaleza química de los lípidos, están constituidos por una unión entre un grupo hidroxilo y los ácidos grasos. El grupo hidroxilo o carboxilo constituye los polos hidrófilos y se orientan hacia las proteínas, que son las cabecitas que ustedes observan en el esquema de color azul. Mientras que la cadena de los ácidos grasos se oponen y se enfrentan entre sí y constituyen los polos hidrófobos de la capa bimolecular de lípidos. Vale decir que, para resumir, en su totalidad, el espesor total de la membrana era de 75 Armstrong, dividido en 35 para la bicapa de lípidos y 40 para la capa proteica. La bicapa de lípidos con las características químicas de poseer, digamos, polos hidrófobos que precisamente al ser hidrófobos y tener cargas negativas se repelían unos con otros. Este es un esquema estático, pero que permitió explicar algunas de las funciones de las células y se complementaba con la existencia de hidratos de carbono en su porción externa que se combinaban con las proteínas y conformaban glucoproteínas que en la bibliografía antigua se menciona como la capa dulce externa de la célula o glucocálix. Pero no era una
estructura que conformara a los investigadores y que permitiera explicar todas las funciones de la membrana plasmática, motivo por el cual siguió a ello el modelo de Robertson, que no difiere demasiado del modelo de Dobson y Danieli, pero que habla de un modelo con proteínas externas globulares y una bicapa lipídica con las mismas características químicas mencionadas de polos hidrófobos e hidrófilos orientados hacia la proteína. Pero como ustedes pueden ver, este modelo de Robertson es continuo sin interrupciones, lo cual por otro lado difería del modelo de Dobson y Danieli, que sí efectivamente pretendía imponer una discontinuidad de la membrana. Ahora, el modelo que describe mejor estructuralmente la membrana es el que llegara de la mano de Singer y Nicholson y que se conoce hasta el día de hoy como modelo de mosaico fluido, y fue publicado por primera vez en la revista Nature, que ustedes pueden buscar, y que, de acuerdo con este concepto, el ordenamiento molecular de la membrana plasmática se asemeja a un mar de lípido que está en constante movimiento y contiene un mosaico de proteínas diferentes. Ustedes observan los lípidos expresados por unas esferas con unos apéndices en una doble capa, esferas grises con los apéndices grises, esferas que representan los polos hidrófilos y apéndices o colas que representan los polos hidrófobos que se repelen entre sí. Algunas proteínas ustedes la ven en violáceas y pueden ver que flotan libremente como si fueran segmentos de hielos en ese mar de lípidos, y los lípidos permiten el paso de diversas moléculas liposolubles, pero actúan como una barrera de entrada o salida a sustancias con cargas eléctricas polares. Debemos hacer un apartado o hablar un poquito de la bicapa lipídica, explicitando que el marco estructural básico de la membrana plasmática es la bicapa lipídica, dos capas adosadas y formada por tres tipos de moléculas de lípidos. Y acá hay que tener mucho cuidado porque se mencionan los fosfolípidos, los glucolípidos y un grupo de sustancias químicas que en realidad no son lípidos, pero que derivan del ciclopehidropentano-fenantreno y que es el colesterol. Alrededor del 75% de los lípidos de la membrana son fosfolípidos, vale decir, lípidos que contienen grupos fosfato. Presenta una cantidad menor de colesterol, alrededor de un 20%, que como dijimos es un esteroide, con un grupo hidroxilo y varios tipos, también de otras sustancias lipídicas, que son los glucolípidos, alrededor de un 5% de la membrana. ¿Por qué la disposición en bicapa de los lípidos? Esto se produce porque los lípidos son moléculas anfipáticas. ¿Y qué significa esto? Significa que tienen partes polares y no polares, lo que explicaba. Una cabeza que era hidrófila, positiva, y una suerte de apéndices que son hidrófobas y negativas. Las partes positivas y negativas, sabrán ustedes, se atraen, y las partes negativas o positivas entre sí se repelen.
Las moléculas de colesterol se comportan como débilmente anfipáticas en el caso del resto de los elementos no, lipídicos no tienen demasiada significación. Ahora, con respecto a las proteínas, ya sabemos que es un mar de lípido el modelo mosaico fluido. Ahora, las proteínas. Las proteínas de membrana se clasifican en integrales o periféricas según estén o no alojadas profundamente en la membrana. Las proteínas integrales se extienden hacia la capa lipídica o entre las colas de ácido graso y permanecen firmemente contenidas en la membrana. Mientras que la mayor parte de las proteínas integrales son proteínas transmembrana. ¿Qué significa eso? Que atraviesan el espesor de la membrana. Lo atraviesan completamente y hacen protrusión tanto en el citoplasma como en el medio extracelular. Las proteínas periféricas, por el contrario, no están tan firmemente introducidas y ancladas en la membrana. Se asocian más laxamente con las cabezas polares de los lípidos o con proteínas integrales situadas en la superficie interna o externa de la célula. Y finalmente, muchas proteínas son glucoproteínas, que ustedes también las pueden ver, que contienen un carbohidrato unido a su extremo y que se orientan hacia el líquido extracelular. Habitualmente son oligosacáridos, monosacáridos que pueden ser simples o ramificados. Esto actúa como lo que era en el modelo de Dabson y Danieli el llamado glucocálix. Y es una firma molecular que le permite a las células conocerse entre sí y que ¿qué les quiero decir con firma? Les quiero decir que es algo que identifica y le da cierta identidad permanente a la célula y que permite diferenciarla de otra. Vale decir que el modelo de mosaico fluido es un modelo mucho más dinámico, en el cual las membranas pasan a ser estructuras fluidas y los lípidos sobre todo y muchas de las proteínas de membrana pueden rotar y desplazarse lateralmente con gran facilidad siempre que permanezcan en la mitad de la bicapa. Las moléculas lipídicas vecinas cambian hasta 10 millones de veces por segundo, por lo cual pueden recorrer la superficie externa de una célula en algunos minutos. Hay algo muy interesante que a pesar de la gran movilidad de los lípidos y proteínas en la propia mitad de la bicapa, es muy raro que puedan cambiar, es decir, que puedan pasar de una capa a otra. Pero lo hacen y ese movimiento recibe el nombre de flip-flop. Pero es muy difícil para los segmentos hidrófilos de las moléculas que forman la membrana atravesar el núcleo hidrófobo de esta. Esta dificultad acentúa la asimetría de la bicapa lipídica. Se dice que la membrana es permeable a las sustancias que pueden atravesarla e impermeable para aquellas otras que no lo pueden hacer. Y a pesar de que las membranas plasmáticas no son completamente permeables a ninguna sustancia, permiten que algunas pasen más fácilmente que otras. Y ustedes comprenderán que esto depende de la naturaleza química de la sustancia, del tamaño de la sustancia, del gradiente eléctrico de la sustancia, del gradiente de solubilidad de la misma. Esta propiedad anteriormente descrita, que es que la membrana permite o no el paso de determinada sustancia en un sentido o en otro, es lo que se denomina permeabilidad selectiva. Entonces ello nos lleva a estudiar
cuáles son las funciones de la membrana plasmática. Y por lo general, los lípidos de la membrana no varían demasiado, y al contrario, las membranas de diferentes células y varios orgánulos intracelulares tienen proteínas dispuestas de manera muy diferente, pero que básicamente se comportan del mismo modo. Entonces, la membrana plasmática tiene diversas funciones que pueden esquematizarse muy simplemente en que brinda identidad a la célula, es decir, separa una célula de otra. En segundo lugar, mantiene la homeostasis del medio interno de la célula, vale decir, las condiciones en las cuales se pueden realizar las funciones celulares manteniendo una identidad propia en el interior de la célula que se diferencia del medio externo. Pero a su vez, algunas proteínas integrales forman canales iónicos o transportadores o receptores de membranas o de proteínas de tipo enzimáticas o proteínas de fijación. La membrana plasmática básicamente se dispone como un medio que selectivamente permite el desplazamiento de sustancia en un sentido o en otro de la membrana. Y así llegamos a el desplazamiento de líquidos y sólidos a través de la membrana, o dicho de otro modo, el transporte a través de la membrana plasmática. Y el transporte de sustancia a través de la membrana plasmática es vital para la célula. Sin ello, sin la permeabilidad selectiva, la célula no podría vivir. Ciertas sustancias deben moverse a su interior para participar en reacciones metabólicas. Otras que se producen dentro de la célula deben estar disponibles para su exportación o como productos metabólicos deben ser transportados fuera de ella. Y estas sustancias suelen desplazarse a través de la membrana plasmática mediante procesos que pueden clasificarse como activos o pasivos según requieran o no energía celular. En los procesos conocidos como pasivos son aquellos que se verifican sin gasto de energía. Una sustancia se mueve siguiendo su gradiente de concentración o su gradiente eléctrico y atraviesa la membrana utilizando su propia energía cinética. ¿Qué es un gradiente de concentración? Es que en un lugar está en mucha cantidad y del otro lado de la membrana en poca cantidad. Vale decir, va a ir del lugar de mayor cantidad o concentración al lugar de menor cantidad o concentración. ¿Eso cómo se llama? Gradiente de concentración. Si por el contrario, afuera hay muchas cargas positivas, sustancias con carga positiva, y adentro hay menos sustancias con carga positiva, se van a dirigir hacia adentro de la sustancia por un gradiente que en este caso es eléctrico. ¿Y qué es la energía cinética? Es la energía que le proporcionan a la sustancia el propio movimiento de las sustancias otorgado por su propia carga negativa que le permiten una suerte de movimiento browniano desplazarse siguiendo un gradiente ya sea de concentración eléctrico del lugar de mayor concentración al de menor concentración o del lugar de mayor carga al de menor carga. Estos conceptos son importantes para entender los transportes pasivos o sin gasto de energía. Por el contrario, en los procesos activos, la energía celular se utiliza para impulsar a las sustancias en sentido opuesto, cuesta arriba, o en contra de un gradiente de concentración o un gradiente eléctrico. Vale decir, de un lugar en donde se encuentra en menor concentración debe ir a otro en que está en mayor concentración. Bueno, ese paso requiere un gasto de energía. Y la energía celular que se emplea o habitualmente implicada en estos procesos
es precisamente algo que estudiamos en la clase anterior, que es el adenosín trifosfato y que se produce como producto de la respiración celular en la mitocondria. Vale decir que los procesos con gasto de energía son los procesos activos, son los fenómenos activos que van a requerir gasto de energía. Algunas sustancias simplemente atraviesan la bicapa lipídica o los canales de membrana usando su propia energía cinética, que es la energía intrínseca de las partículas, como ya dijimos. Y hay sustancias que atraviesan la membrana dependiendo del coeficiente de solubilidad de la membrana y de la estructura química de la sustancia. Una sustancia que es liposoluble atravesará más fácilmente la membrana que aquella que es hidrosoluble. Ahora, ustedes se preguntarán cuál es la sustancia que con mayor facilidad atraviesa la membrana. Y la respuesta derriba mitos, porque es el agua. Y ustedes me dirán, pero si el agua no es liposoluble, ¿cómo hace para atravesarla y ser la sustancia que más fácilmente atraviesa? Y eso es muy sencillo, comprender por qué el agua atraviesa la membrana plasmática por poros propios llamados aquaporina. Volviendo a la clasificación de los fenómenos de membrana, tenemos que decir que los fenómenos pasivos o sin gasto de energía pueden clasificarse en difusión simple o facilitada, ósmosis, filtración y diálisis. En ellos, repito, las sustancias simplemente atraviesan la bicapa lipídica o los canales de membrana usando la energía cinética intrínseca de las partículas en movimiento. Por el contrario, los fenómenos activos con gasto de energía pueden incluir la bomba de sodio y potasio, o bien los pasos o fenómenos de transporte a través de la membrana para aquella sustancia o aquellas moléculas que por su tamaño no pueden atravesarla siguiendo los mecanismos antes descritos y tienen que emplear mecanismos para grandes moléculas. En este caso hablamos de exocitosis, endocitosis y teoría del primer y segundo mensajero. Entonces, una vez hecho esta aclaración, vamos a los transportes biofísicos a través de la membrana plasmática y volvemos a repercutir en las clasificaciones, en donde vemos que los transportes de moléculas de baja masa molecular pueden transportarse a través de transporte pasivo, sin gasto de energía, difusión simple, difusión facilitada, o por transporte activo con gasto de energía, bomba de sodio-potasio u otras bombas. Mientras que los transportes de moléculas de elevada masa molecular ingresan por endocitosis, que incluye una serie de mecanismos como la fago, la pinocitosis o mediado por un receptor primer y segundo mensajero, o bien otros mecanismos como la exocitosis y la transitosis que ustedes observan en la proyección. Para el transporte de pequeñas moléculas. Para el transporte de pequeñas moléculas se utilizan los transportes sin gasto de energía o pasivos. Y el transporte puede ser pasivo, como ustedes ven en el gráfico, básicamente cuando no requiere de gasto de energía y el pasaje de la bicapa lipídica se produce a través de la misma o de los poros siguiendo el movimiento cinético de las partículas, de un lugar de un desplazamiento siguiendo el gradiente de concentración o el gradiente eléctrico. Y el transporte pasivo puede ser simple, si no intervienen proteínas de membrana, o facilitada como aquellos en los cuales intervienen proteínas asociadas a la membrana o proteínas estructurales de membrana que permiten
a la manera de un transportador precisamente, llevar una molécula de un lugar a otro. Y el transporte de pequeñas moléculas también puede hacerse en contra de un gradiente de concentración o en contra de un gradiente electroquímico, pero para que ello ocurra, ya el transporte deja de ser pasivo, sin gasto de energía, y pasa a ser transporte activo con gasto de energía. Es el caso de las bombas de sodio y potasio y otras bombas. La difusión simple. La difusión simple es un proceso pasivo de transporte a través de la membrana plasmática, en la cual interviene para el pasaje a través de la misma los movimientos cinéticos de las partículas de manera aleatoria como consecuencia de la energía aportada por este movimiento. Pero la difusión simple, conceptualmente, ¿qué es? Es el movimiento de partículas, como ustedes lo pueden ver en el gráfico dinámico, es el movimiento de partículas desde el compartimiento de mayor al de menor concentración, siguiendo un gradiente de concentración a través de una membrana semipermeable sin gasto de energía. Es claro, fíjense ustedes, tienen el gráfico en el cual tienen un espacio con una multiplicidad de esferas que van a pasar pasivamente siguiendo un gradiente de concentración a través de la membrana plasmática a un lugar de menor concentración. Esto se verifica en el organismo. ¿Y qué ejemplo biológico encontramos de difusión simple? El ejemplo biológico clásico, hay muchos, pero el ejemplo biológico clásico se da en el intercambio gaseoso entre el alvéolo pulmonar y el vaso, en donde el oxígeno difunde desde el alvéolo, aportado por la incorporación del aire atmosférico desde el alvéolo al vaso, y el dióxido de carbono lo hace en sentido opuesto. Mecanismo de difusión simple, sin gasto de energía. Y aquí vemos lo que hemos estado relatando. El aire atmosférico que nos aporta, entre otras cosas, oxígeno, difunde simplemente hacia el vaso para unirse a la hemoglobina de la sangre, y de modo contrario, el dióxido de carbono, que es transportado de la hemoglobina del resto del organismo al alvéolo, es devuelto al interior del alvéolo y es expirado desde este sitio a el exterior a través de un fenómeno de difusión simple. La ósmosis. La ósmosis es el paso de un solvente a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Y me gustaría mencionarles que aquí el desplazamiento es del solvente, no de los solutos. Como ustedes pueden ver en el gráfico, tenemos una solución con moléculas de azúcar de un lado de la membrana y una solución también con moléculas de azúcar, pero más diluida, del otro lado de la membrana. Entonces, ¿aquí qué se va a desplazar? Se va a desplazar el agua del lugar en el cual la solución está más diluida, vale decir, en el cual hay mayor cantidad de agua, al espacio en el cual la solución está más concentrada, en el cual hay menor cantidad de agua. Vale decir, en el gráfico va a ir del compartimiento de la derecha al compartimiento de la izquierda. Por lo tanto, esto se verifica en aumento del nivel líquido. Vale decir que ósmosis es el paso de un solvente a través de una membrana, como ustedes la están viendo a la membrana, con permeabilidad selectiva, pero sigue siendo un transporte pasivo, sin gasto de energía, porque se debe al movimiento cinético de las partículas. El pase es de agua, no de soluto, no de azúcar.
Y esto es muy importante porque durante la ósmosis las moléculas de agua atraviesan la membrana plasmática de dos maneras, moviéndose a través de la bicapa lipídica como ya se describió, o bien como les explicara anteriormente, moviéndose a través de las acuaporinas, proteínas integrales de membrana que funcionan como canales de agua. Y esto nos permite comprender ahora que es así y que permite al agua ser la sustancia que más simplemente difunde de un lado a otro de la membrana, a pesar de ser una naturaleza eh, no liposoluble. Se supone que la ósmosis, o se podría suponer que la ósmosis continuará hasta que no quede agua en el lado derecho de la solución. Y cuanto más asciende la columna líquida, mayor es la presión que ejerce sobre el lado opuesto. Bueno, no es tan así. ¿Hasta cuándo difunde el agua? Difunde el agua hasta que se equilibran las soluciones de un lado y del otro de la membrana. Y esa presión que ejerce el aumento del líquido de un lado sobre el otro se denomina presión hidrostática, presión osmótica. Volveremos sobre ella muy frecuentemente sobre ella. Entonces, fíjense ustedes lo que es un medio hipotónico o diluido y un medio hipertónico concentrado. Y fíjense que en el medio hipotónico se observan las esferas azules, que son las que se van a desplazar hacia el medio hipertónico, aumentando el nivel líquido. Vale decir, de nuevo, en ósmosis el movimiento es del solvente y no del soluto. ¿Cuál es la aplicación biológica en el caso de ósmosis? Las células, como el caso del glóbulo rojo, que se sumergen en soluciones de diferente tonicidad. La tonicidad de una solución es una medida de la capacidad de esa solución para modificar el volumen de la célula mediante la alteración de su contenido de agua. Entonces, si yo someto un glóbulo rojo a una solución hipotónica, en donde la solución está más diluida que el propio glóbulo rojo, entra el agua al glóbulo y finalmente ocurre que el glóbulo aumenta tanto de volumen que termina fragmentándose, es decir, hemoliza o se destruye. Si coloco un glóbulo rojo en una solución de la misma concentración que el medio interno del glóbulo rojo, es natural que haya un equilibrio y que no haya intercambio de solvente. Pero fíjense lo que pasa con un glóbulo rojo que se coloca en un medio hipertónico, vale decir que la solución está más concentrada, la solución que rodea el glóbulo rojo está más concentrada que el medio interno del glóbulo rojo. Entonces, ¿qué va a pasar con el solvente? El agua del interior del glóbulo rojo sale hacia la solución y se produce una retracción del mismo. Y esto ocurre en el organismo en diferentes situaciones, como pueden ser situaciones de deshidratación o hiperhidratación que estudiaremos oportunamente. La difusión facilitada. En este caso, los solutos que son demasiado polares o demasiado cargados eléctricamente para poder difundir a través de la bicapa lipídica, o son demasiado grandes para difundir a través de los canales de la membrana, pueden atravesarla por medio de la difusión facilitada. En este caso, el soluto o la sustancia
se une a un transportador específico ubicado, como ustedes pueden ver, de un lado de la membrana. Y es luego liberado del otro lado después de que el transportador sufre cambios morfológicos espaciales. Es el paso de moléculas a través de proteínas transportadoras o carriers o permeasas que permiten el paso de estas moléculas desde un lado al otro de la membrana. Y esto, ¿qué ejemplo clásico tenemos para la difusión facilitada? El ejemplo clásico que se describe es el transporte de glucosa que se encuentra en una alta concentración fuera de la célula en el intestino delgado, fuera del enterocito, y debe ser incorporada al interior del enterocito. Entonces, utiliza un carrier o transportador asociado al sodio y la glucosa es transportada desde el exterior al interior, donde es menor su concentración, y así se absorbe glucosa en la célula intestinal del intestino delgado, valga la redundancia. Ahora, aquí, ¿cuáles son las características de la difusión facilitada? Primero, es un transporte pasivo, sin gasto de energía. Segundo, es a favor de un gradiente, un lugar de mayor concentración o uno de menor concentración. ¿Cuáles son las diferencias respecto a lo que venimos viendo? Utilizan proteínas permeasas o transportadora o carrier y es saturable, vale decir, llega un momento en que se detiene porque se satura. La filtración es otro fenómeno pasivo a través de la membrana semipermeable. Pero en este caso la filtración, el fenómeno que impulsa el movimiento de los solutos a través de la membrana semipermeable de un lado hacia el otro, es la presión hidrostática. Es la presión ejercida por un propio fluido que lleva a que los solutos que puedan atravesar la membrana lipoproteica o los poros de la membrana lo hacen desde un sitio al otro de la membrana. Es lo que pasa en el caso de la filtración glomerular que estudiaremos oportunamente. El sodio que se encuentra en el interior de los capilares glomerulares va a salir al espacio capsular gracias a la existencia del fenómeno de filtración. Vale decir que va a ser la propia presión hidrostática la que permite el pasaje de líquido, pero a su vez va a arrastrar el sodio. Ese fenómeno se denomina filtración, sin gasto de energía, a favor de un gradiente de concentración. La diálisis es otro fenómeno a través de la membrana sin gasto de energía, que consiste en la filtración pero con membrana artificial. Es el caso de lo que pasa en la hemodiálisis, o el riñón artificial, o la diálisis peritoneal. Cuando tenemos proteínas o sustancias o determinados solutos que tienen que atravesar la membrana en contra de un gradiente de concentración o en contra de un gradiente eléctrico, utilizan el transporte activo. Y el transporte activo se verifica en algunos solutos polares o cargados que deben entrar o salir del organismo y no pueden cruzar la membrana plasmática a través de ninguno de los mecanismos de transporte pasivo citados. Entonces, deben moverse en contra de un gradiente eléctrico, en contra de un gradiente de concentración, cuesta arriba. Y estos solutos pueden transponer la membrana uniéndose a proteínas específicas que hidrolizan el ATP y que reciben el nombre de bomba. Vale decir, siguiendo un transporte activo. ¿Y qué es lo que define el transporte activo? Que para que todos estos fenómenos de membrana se verifiquen,
es necesario que se gaste energía, que se gaste ATP. Pero otra de las características que tiene es que el transporte activo es específico y que es saturable. Existen dos fuentes de energía celular que se utilizan para realizar el transporte activo. Uno, el transporte activo primario, la energía se obtiene, como dijimos, por hidrólisis de ATP. Y dos, la energía que permanece almacenada en gradientes de concentraciones iónicos es la fuente de energía en los procesos de transporte activo secundario, como veremos. El transporte activo, como acabamos de decir, puede ser primario. La energía procede directamente del ATP, pero puede ser secundario o acoplado, en donde la energía procede del gradiente generado por el transporte activo primario. Y ustedes tienen, fíjense, a vuestra izquierda, la típica bomba de sodio y potasio, en el cual, cuando existe la despolarización de la membrana, fíjense ustedes, ingresan sodios a la célula y salen potasio. Pero luego, para repolarizarla a la célula y volverla a su estado de reposo, los sodios deben ingresar y los sodios deben salir y los potasios deben ingresar. Y ese transporte en contra de un gradiente de concentración o de un gradiente eléctrico se produce gracias a la bomba de sodio y potasio ATPasa, que como ustedes pueden ver, hidroliza el ATP en ADP más fósforo. Ahora, observen en vuestra proyección a la derecha de la pantalla, en donde ustedes pueden ver que parte de la energía que procede del gradiente generado por el transporte activo primario es empleado por el transporte activo secundario. Y ese transporte activo secundario o acoplado es lo que vemos como transporte acoplado y que puede ser el que moviliza la glucosa activa por sodio desde el exterior al interior de la célula que veníamos de explicar. Otro tema importante es comprender que existen sustancias de mayor tamaño molecular o bien de una alta carga polar positiva, negativa, que impide que la membrana pueda ser atravesada por estos solutos o por estas sustancias. Habitualmente las sustancias de mayor peso molecular emplean otros medios como son los de endocitosis, por ejemplo, en donde es un soluto que, mediado por receptores a través de la fagocitosis o pinocitosis, ligandos específicos permiten que la membrana celular englobe determinadas sustancias y las incorpore a manera sólida o gota de líquido en el interior celular. Fíjense que es un proceso en el cual la membrana plasmática se invagina, luego se adhiere en sus extremidades luminales y queda finalmente incorporado como un endosoma o vesícula en el interior de la vesícula, en el interior de la célula. Las sustancias pasan a la célula en una vesícula formada por la propia membrana plasmática. La exocitosis es diferente. La exocitosis es la exportación. Las partículas de gran tamaño muchas veces son producidas en el interior de la célula o son producto del metabolismo celular que deben salir. Entonces lo hacen en forma de una vesícula que vierten su contenido en el exterior. Y finalmente me gustaría hablar de la teoría del segundo mensajero, en el cual ya no es el problema muchas veces el tamaño de la molécula, o sí, pero aquí también interviene el coeficiente de solubilidad, la naturaleza química de la sustancia, en donde, como en el caso de que ustedes pueden ver,
La teoría del segundo mensajero surge a partir de un primer mensajero. ¿Y quién es el primer mensajero? La hormona. La hormona es el primer mensajero que trae una orden desde el sitio donde se produjo a una célula blanco. Y ese mensaje debe ser interpretado y producido en el interior de la célula, pero la hormona no puede ingresar, ya sea por su tamaño o bien por su naturaleza química fundamentalmente. Entonces, esa hormona o ese primer mensajero se une a una proteína receptora en la membrana y esa proteína, al unirse, tiene una capacidad enzimática habitualmente aportada por una proteína G, que de inactiva se transforma en activa. ¿Y qué hace esa proteína G? Hidroliza el ATP. ¿En qué? En ADP más AMP cíclico. Y el AMP cíclico es quien toma a su cargo el mensaje traído por la hormona. Vale decir, el AMP cíclico se transforma en el segundo mensajero. Y ese segundo mensajero es quien va a llevar al interior de la célula el mensaje. Que el mensaje puede ser la activación de quinasa, la apertura de canales celulares o la activación de enzimas, ya sea todos fenómenos para producir mayor síntesis proteica o para generar alguna reacción celular, como por ejemplo el caso de la contractilidad de una célula. Explicamos. Y la bomba de sodio y potasio en el caso de el potencial de acción, en el cual se produce una entrada de sodio, una salida de potasio y luego la bomba de sodio y potasio con gasto de energía que le aporta fundamentalmente el ATP va a permitir la salida en sentido. Finalmente, quiero sugerirles la bibliografía para que puedan estudiar adecuadamente esta parte de la biología celular vuelvo a reiterar los tres primeros libros en orden de complejidad creciente: el Schwarman Moreno Acerero, Principios de Biología Celular; el Tórtora Derrickson, Principios de Anatomía y Fisiología; y el Robertis, Biología Celular. Muy buenos libros, espero que hayan comprendido esta clase. Les agradezco mucho su atención y será hasta la próxima.